¿no? Esa es la esperanza siempre. Bueno, entonces estamos ya con este libro de Miqueas. Vamos a ver los capítulo 1, ¿no? Capítulo 1. Lamento sobre Samaria y Jerusalén. En este capítulo el profeta Miqueas expresa profundamente cómo se siente por la situación en que están viviendo, especialmente en Samaria, pero también ya en Judá. Muchas prácticas del pueblo de Samaria ya habían llegado hasta Judá. Recuerden que en tiempos pasados, de acuerdo al libro, Judá había hecho algunos acuerdos, algunas alianzas con Israel, inclusive llegaron a parentesco familiar. En el caso del rey Josafat y el rey Acab, que llegaron a ser parientes a través de sus hijos, ¿no? Inclusive una hija de Jezabel y de Acab, reyes de Israel, llegó a ser reina de Judá, la reina Atalía. Llegó a ser reina de Judá y implementó muchas prácticas terribles. Entonces, a través de esos puntos, vemos que ya mucha gente en Judá también seguía, aunque no oficialmente, las prácticas paganas. Oficialmente no, oficialmente siempre ellos seguían la ley de Elohim, la ley de Dios, pero ahí, entre comillas, cañijape, había otras creencias. Y muchas veces inclusive las propias autoridades tenían estas creencias, entonces la gente, para quedar bien, especialmente los profetas, para quedar bien con las autoridades, se vendían a estos reyes. Entonces, para poder entender un poco lo que ocurría. Lamento sobre Samaria y Jerusalén. Palabra del Eterno que vino a Miqueas de Moresep en días de Jotam, Acab y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Esos eran los tiempos en que ocurrió estas cosas. Vamos a ver algunos datos importantes sobre Miqueas, allá en punto 1. Miqueas, en hebreo, Mijab, o Miyab, Mijat o Miyab, comúnmente aceptado como Mijayab, que significa quien como Yud-He-Vav-Hei, quien como el Eterno. Es la variante española de un nombre propio masculino. Miqueas fue un profeta de origen campesino. Entonces, una cosa interesante, que él era también humilde, y una de las características de Miqueas es que él no era un profeta, se puede decir, de congregación. No era un profeta que tenía un lugar específico. Era un profeta que viajaba y salía, y especialmente recorría los pueblos de Judá. Él visitaba cada pueblo y compartía con la gente. Y sufría por la situación en que vivía su gente, ¿no? Miqueas fue un profeta de origen campesino, aproximadamente el año 735 a 700 antes del Mesías. O sea, en el año 735 comenzó su ministerio. Entonces tendría por lo menos unos 30 años de edad, ¿no? Y se cree que hasta el año 700 o 690, por ahí en donde dicen que murió. Proveniente de Moresep, una pequeña aldea de la fértil llanura de Sefela, a unos 30 kilómetros al suroccidente de Jerusalén, hacia el sur de Jerusalén. ¿Qué más? Su labor se cumplió en tiempos de los reyes Jotán de Judá, Acaz y Ezequías, y fue contemporáneo, o sea, vivió en la misma época de estos profetas: Isaías, Oseas y Amós. Por cierto, Amós y Oseas eran también profetas de Judá. O sea, en esa misma época estaban en Judá tres importantes profetas. Imagínense, quiere decir que el mensaje que se le estaba enviando a Judá era serio, ¿no? Era muy serio. Y también había un profeta, Oseas, que casi en los últimos tiempos se levantó en Samaria. Y precisamente Amós, aunque era de Judá,
su profecía fue dirigida hacia Israel, la tribu del norte. Nosotros habíamos estudiado sobre Amós, ¿no? El que carga, ¿no? El profeta que llevó, que vio visiones en su pueblo. ¿Cómo se llamaba su pueblo? Tacoma, lo que se llama, ¿no? Bueno, un pastor humilde también fue enviado a Samaria. Entonces podemos tener a Oseas y a Amós exponiendo la palabra en Samaria, y a Miqueas, también a Isaías en Judá. Algunos dicen que Miqueas era como un súbdito de Isaías, un fiel alumno. Pero la característica de Isaías era que él era un profeta más, ¿cómo se puede decir? De la alta. O sea, no de la alta, que estaba más con las personas de autoridad. Era más bien un consejero de reyes, un consejero de autoridades. Isaías era inclusive de clase real. Algunos comentan que tenía sangre real. Entonces era un profeta importante, o sea, en el sentido político. Pero Miqueas era un hombre común y corriente como nosotros. Pero interesante e importante su mensaje. Vamos a darnos cuenta que su enfoque de Miqueas va a estar más hacia el pueblo común, hacia la situación de la gente común. Es como que él notó y sintió las necesidades y los sufrimientos que experimentaba el pueblo, porque visitaba aldea tras aldea, pueblo tras pueblo. Por eso acá en este primer capítulo ya va a mencionar el juicio que viene sobre cada pueblo, sobre cada lugar en que él visitó. Eso es muy importante entender. Entonces tenemos en Judá un profeta, Isaías, que es un profeta especialmente enviado a la realeza, a la gente de la alta categoría, si se puede decir, y también para aconsejarles. Isaías fue uno de los grandes consejeros del rey Ezequías, por ejemplo. Y a otro profeta, Miqueas, que más habló con la gente sencilla, con la gente común. Entonces, si en esta época, en los tiempos de la Escritura, vemos estos tipos de manifestación del Todopoderoso, en estos tiempos igual. Nosotros no tenemos que pensar que un predicador o una persona tiene que ir a predicar en el campo, ahí en los lugares humildes, porque así Dios quiere. El Todopoderoso sabe a dónde le va a enviar al que Él elige. Puede ser que alguien le levante para enviarle a los líderes, a los políticos, a los gobernadores, a otro le levante para enviarle al campo o en lugares de conflicto, en lugares de guerra. Él sabe, Él decide. No es que yo decido. No, pero yo quiero ser un profeta sacrificado que voy y predico allá en los lugares, en los suburbios. No, eso no es mi voluntad, es la voluntad del Todopoderoso. Hubo una ocasión en que el apóstol Pablo quería ir a un determinado lugar, quería ir a llevar el mensaje allá, pero dice que el espíritu, el Ruach de Elohim, no le permitió. Y le interrumpía. Y de repente en una visión, él ve a un macedonio pidiéndole, por favor, ven y sálvanos. Ni siquiera le conocía. Y fue hacia esa región sin conocer a nadie, sin saber, porque fue llevado por el Espíritu. Y ahí fue donde aconteció varias cosas, ¿no? El carcelero, Lidia y muchas otras cosas, ¿no? Ocurrieron ahí. La mujer esta que tenía espíritu inmundo. Bueno, vimos entonces toda esta primera información de, ¿cómo se llama? Miqueas. Ya estamos entrando en el contexto. Entonces, estamos aproximadamente en el año 735. A ver, todos los que ya estudiaron un poco de historia, ¿qué está aconteciendo? Por un lado, Judá está casi asimilando costumbres de Samaria y está también luchando. Algunos están predicando la palabra, Isaías está llevando el mensaje. Hay un conflicto interno y a la par también hay un conflicto con su hermano, con sus hermanos del norte, inclusive una guerra, un ataque. Hay también invasiones de parte de los egipcios. Los asirios están empezando a rodear el territorio, a preparar ataques. O sea, un ambiente tenso, un ambiente bien tenso está ocurriendo en ese momento. Entonces no es como para estar feliz. Y Miqueas sabe eso. Cualquier momento se desata la masacre hacia nuestra gente. Y en especial por la vida en que estamos llevando. Por los
por la manera en que estamos actuando, ¿no? Así se puede ver. Bueno, versículo 1. Palabra del Eterno que vino a Miqueas de Moreset, ¿no? En días de Jotam. Podemos ver más o menos en qué parte de la Biblia aparece Jotam. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 32. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Y este Peca y también Remalías eran en épocas en que ya el conflicto asirio estaba llegando a lo máximo. En esta época Oseas estaba predicando en Samaria, estaba llevando el mensaje. ¿Y cómo estaban viviendo allá en Samaria? Torturando a la gente, esclavizando a las personas. Después vamos a leer todo lo que hicieron estos reyes más abajo. Vamos a otro. Vamos a Miqueas. El otro rey, Acaz. Vamos a ver Acaz. Segundo de Reyes 16:1. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Entonces en el año 17 de Peca, Peca el rey de Israel. Y el otro, Ezequías, uno de los mejores reyes que tuvo Judá. En el tercer año de Oseas, y esto es clave, 9 años reinó Oseas. Después de su reinado vino la invasión de Asiria. Quiere decir que aquí ya están las puertas de la invasión. Las puertas, ya los asirios están ahí rodeando, ya está por venir la catástrofe. Lo llamativo de esto es que ya están en las puertas de la invasión, pero el pueblo sigue viviendo neciamente. Por eso es que les menciono todos estos puntos y por eso la Biblia también menciona qué año, qué momento, quién era rey, para que nos demos cuenta qué estaba ocurriendo. Entonces, ¿quién estaba como rey en Israel? Oseas. No es Oseas el profeta. Llevaban al mismo nombre. No fue el último rey de Israel del norte, el último rey. Hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Precisamente Ezequías sería el que iba a ser invadido por los asirios y que iba a ver la bendición del Todopoderoso cuando siguió el consejo de Isaías. Está bien, entonces para saber un poco de quiénes son estos reyes que se están mencionando. No por nada salen ahí la mención de estos reyes. La idea de que en un libro aparezca quiénes eran los reyes, es que nos lleven a entender el contexto, el ambiente, qué estaba aconteciendo en esos momentos. Cosas que muchas veces no prestamos atención, ¿no? Cuando estudiamos la Biblia. Parece que no es importante, pero es muy importante entender eso. Volvamos a Miqueas. Reyes de Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos. Así empieza el profeta. Está atenta tierra y cuanto hay en ti, y el Eterno, el Señor, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. El Todopoderoso, escuchen, pueblos todos. Estén atentos a lo que les voy a decir. Esto es el mensaje que viene de Adonai para ustedes. Porque he aquí, el Eterno sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. ¿Qué quiere decir hollará? Va a pisotear, va a traer juicio sobre las naciones. Acá en Segunda de Crónicas, capítulo 28, vamos a ver Segunda de Crónicas. Quiero mostrarle lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo. ¿Por qué viene este juicio? Segunda de Crónicas 28. Vamos a ver. Reinado de Acaz, este rey en la época de Miqueas. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos del Eterno como David su padre. Estamos hablando de un rey de Judá. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Eterno había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. ¿Quién era este rey Acab? Era el rey que estaba gobernando en tiempos que Miqueas viene y profetiza. Entonces ahora van a entenderle a Miqueas por qué del plagueo, ¿no?
¿Tiene razón o no tiene razón? Miren lo que están haciendo. Un rey de Judá trayendo imágenes de Baales, sacrificando a sus hijos. Si con esto vos no te plagas, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual el eterno su Elohim lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado al Eterno, el Elohim de sus padres. Fíjense que este Peca, les hablé hace rato cuando mencionaba de Peca, rey de Israel, uno de los terribles reyes, un día atacó Judá y mató ¿a cuántas personas? 120,000 de las personas valientes, hombres valientes. En esa época estaba viviendo Miqueas, ¿o no? Sí, entonces imagínense el ambiente que se estaba viviendo. Invasión ya de asirios, invasión del norte de Israel, matanza y asesinato de judíos. Y Miqueas viendo a su pueblo sumergirse en la adoración a Baal. Era un ambiente muy tenso, muy terrible. Era como, no es que Miqueas no sabe qué hacer, en la Biblia va a mencionar de qué manera él sale a predicar. Él ya llegó a una desesperación, ya no aguanto más. No puedo más quedarme acá con mi chacra, no tengo que ir a decirle lo que están haciendo. ¿Por qué ocurren estas cosas? Me imagino llegando a las casas donde había familiares de hombres muertos, gente con temor, soldados invadiendo, todo un ambiente de caos. En ese ambiente él estaba llevando el mensaje de la palabra. Entonces no era algo bueno. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Amaasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivo de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. ¿Qué les parece? ¿Era un ambiente divertido? No, 200,000 personas, entre mujeres, niños, los israelitas del norte vinieron a llevar. Entonces, si con esto no viene juicio sobre Samaria, ya, ¿qué es lo que necesitan más? Aparte de que están adorando, ellos vienen, hacen masacre. Claro que esto le va a abrir la mente a muchos de Judá. ¿Por qué ocurren estas cosas? Había entonces allí un profeta del Eterno que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: he aquí el Eterno, el Elohim de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira y ha llegado hasta el cielo. Ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis provocado vosotros contra el Eterno vuestro Elohim. Oíme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque el Eterno está airado contra vosotros. Y ahí es más largo, ¿no? Este Obed era un discípulo de Miqueas. O sea, en esta época Miqueas ya era un profeta bastante conocido, ¿no? Y tiene ya su discípulo también. Y se presenta ahí y le dice al ejército de Samaria: deténganse, lo que están haciendo es un delito, es un pecado, llevando a sus propios hermanos a esclavitud. El Eterno ha determinado juicio sobre ustedes. Sí, le habla a los generales de Israel, que están llevando cautivos a los judíos, a los de Judá. Y ellos deciden detenerse. En ese momento muchos generales tienen temor y cambian. ¿Por qué le leo esto? Esto es lo que estaba ocurriendo en esa época. Es como el contexto que la Biblia ya nos menciona. En Jeremías 26, el profeta Jeremías, que vivió mucho tiempo después de Miqueas, cuando estaba hablando al pueblo, cuando le estaba diciendo ya el juicio que se acercaba, porque precisamente Miqueas profetizó, además de lo que iba a ocurrir con Samaria,
también lo que iba a ocurrir con Judá. Él ya anunció que a Judá le iba a venir juicio, castigo por no haber cambiado sus pasos. Entonces Jeremías se acuerda de esa profecía dada por Miqueas. Aquí en Jeremías 26, desde el versículo 1. Versículo 1 vamos a mirar. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Eterno diciendo: así ha dicho el Eterno, ponte en el atrio en la casa de el Eterno y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa del Eterno. Imagínense, toda la gente venía para adorar, pero viviendo corruptamente. Todas las palabras que yo te mandé, háblales, no retengas palabra. Quizá oigan, quizá, y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Le dirás pues, así ha dicho el Eterno: si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, entre ellos estaba Miqueas, estaba Isaías, eran los profetas que ya le habían advertido a Judá. Yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa del Eterno. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que el Eterno había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Jeremías, ahí, 18. Miqueas eso es continuando, yo salté para no ir tan largo. Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Adonai de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió al Eterno y oró en presencia del Eterno, y el Eterno se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, en tiempo de Ezequías, el rey Ezequías, había un intento de conspirar contra él. ¿Por qué? Porque los capitanes, los líderes de aquella época, querían una guerra, una alianza con Egipto y una guerra con Asiria. Él pidió consejo: ¿qué haremos? Nos invaden los asirios, ¿qué haremos? Vamos a hacer alianza con Egipto y vamos a enfrentarnos a los asirios. En ese momento, Ezequías pidió consejo del profeta Isaías. Y el profeta Isaías le dijo: el problema no son los asirios, el problema somos nosotros. Los asirios dominaron a Israel porque ellos se apartaron de la Torah, se apartaron de la palabra. Ya la escritura dice: a la ley y al testimonio. El que no fuera conforme a esto es porque no le ha amanecido. Nosotros, mi rey Ezequías, tenemos que confiar en la Torah, en los mandamientos, en la palabra. Anina ala yajao ya yonairo la yaganatahala anda yarecoyo la toraña de corazón ve. Pea la ñande yarecoara. Así habló Isaías a Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Así será hecho. Mandó a todo su ejército a sus casas, dejó solamente la guardia del palacio y se quedó tranquilo orando a Adonai. Y el rey Senaquerib observaba desde lejos con su telescopio moderno de esa época, no sé si tenía. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se preparan para la guerra? ¿Me están ofendiendo? Los masacraré, los exterminaré y los acabaré. Repartiré sus cuerpos así de ahí en la Biblia sale, ¿no? Todas las cosas terribles que decía. Mañana bien temprano vamos a invadir Jerusalén y vamos a destruir por completo. ¿Qué pasó esa misma noche? Ángeles vinieron, o sea, un ángel no lo vino, no, ángeles, y masacró, o sea, los mató a toditos. Le sacó el aliento de vida. Ni siquiera ahí durmieron ellos. No, mano, murieron sin sufrir. Los 185,000 soldados de Senaquerib
murieron ese día. ¿Quién hizo ese milagro? El Eterno. Cuando Nabucodonosor vino a invadir Jerusalén, trajo menos soldados y sin problema destruyó a todo el país de Jerusalén. ¿Por qué? Era muy diferente. Estamos en el tiempo de Jeremías, eso le está recordando. ¿Acaso en aquella vez ellos agarraron y apresaron al profeta Miqueas? No, le escucharon y se arrepintieron. Y lo mismo. Pende acá duro y tepio. ¿Por qué no pueden escuchar? Hay texto, hay narraciones. Arréstenlo, llévenlo a ese loco. No querían. Estaba ya endurecido el corazón de esas personas. Imagínense. Todo lo que los textos nos van mostrando del corazón del hombre. Bueno, volvamos a Miqueas. Estamos viendo, estamos captando, ¿no? Estos son muy técnicos, ¿no? Estos puntos, pero hay que entender. Yo trato de explicar lo más fácil posible, de hacerle como una serie de telenovela, ¿no? Para que ustedes puedan captar. Bueno, versículo 3, porque aquí el Eterno sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes. Ya estas son palabras poéticas. Debajo de él y los valles se hendirán como la cera, delante del fuego como las aguas que corren por un precipicio. Quiero ver otra versión también. 4. Cuando ponga mis pies sobre las montañas, ellas se derretirán como la cera en el fuego, y los valles se partirán en dos, como se parten las montañas cuando los ríos bajan por ellas. Eso es lo que está diciendo Miqueas que va a ocurrir en los tiempos posteriores. Continuemos. Versículo 5. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Por qué ocurrirá todo esto? Por la rebelión de Jacob. Jacob incluye a todo el pueblo. Todos están incluidos. Y en especial, dice, por los pecados de la casa de Israel. En especial por eso. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿Cómo podemos saber que Jacob se rebeló? ¿No es Samaria? Él mismo responde con preguntas, ¿no? Porque Samaria, ¿qué había ocurrido en Israel? Ellos habían dividido el país y empezaron a adorar los becerros de oro, ¿no? Entonces desde ahí empezaron a rebelarse contra la palabra. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén, y esos lugares altos eran como monumentos que hacían para adorar. ¿Y quiénes hicieron eso? ¿De dónde salió la orden de edificar lugares altos? De Jerusalén. No puede ser esto. La orden de edificar, así como las famosas grutas que ustedes suelen ver cuando van acá a Cupé, así, a eso se le llama lugares altos, lugar donde en Tobatí también creo que hay muchos, ¿no? Bueno, esa orden de hacer esos lugares salió de Jerusalén. Entonces, después díganme por qué no va a venir juicio contra ustedes. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Ahí ya viene el juicio contra Samaria. Y todas sus estatuas, imágenes, serán despedazadas, y todos sus dones, todos los regalos que recibió, todas los botines que obtuvo, serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. O sea que todo lo que obtuvo en esa época en Israel, la tribu del norte, la vida era buena, ¿no? En Judá sí había sufrimiento, ¿verdad? En Judá había invasión de Sirio, invasión de Israel, matanza de hebreos, asesinatos, masacre. Mientras en Israel había prosperidad, ya habíamos hablado, ¿no? En el tiempo de Amós, él se fue a decirles también, Oregoro y Copona, de Jonaña tendelan de pueblo de Manombaos y Cuaina. Así le habían dicho las autoridades de Israel a Amós. Pero la vida placentera que ellos estaban llevando
era falsa. Era a través de prostitución, de robo de personas, de secuestro. Esa era la característica por la cual Israel se enriquecía. Israel ganaba mucho dinero. Entonces, toda esta fortuna que acumulaste falsamente volverán, va a desaparecer. O sea que no hay que confiar entonces en dinero sucio y malo. Y ni hay que sentirse especial sabiendo que las ganancias o las riquezas que obtuviste son de cosa ilícita. No puedes sentirte yo soy mejor, yo estoy rico, yo tengo plata, porque tarde o temprano, paiteta. Vemos nosotros que eso le pasa a los malhechores, ¿no? A los maleantes. Tarde o temprano fracasan. Por esto lamentarán y aullaré. No lamentarán, no. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. A ver, vamos a quedarnos en ese versículo. Yo quiero decirle a ustedes lo que le va a ocurrir. Yo quiero que sepan lo que le va a suceder. Pero ustedes como que peñen botabuise, medio que na pepena y las aesear. Señores, ocurrirá tal cosa y ustedes me mañana a otro lado. Por eso no voy a decirles simplemente, oigan señores, no. Voy a tipo ayapota sarambí, algo así, ¿no? Voy a quitarme la ropa. Voy a andar semidesnudo. Para esa época eso era terrible, ¿no? Voy a andar como un pordiosero. Voy a andar gritando, ¡escucha! Voy a tirar ceniza, voy a andar como loco. Imagínense lo que él está diciendo. O sea, mi dignidad voy a tirar por el suelo para llamar su atención. Pecherendujawa. ¿Qué dice ahí? Haré aullido como de chacales, no sé, como aulla el chacal. ¿Ustedes saben cómo aulla el chacal? ¿Qué es chacal? ¿Coyote, zorro o tipo un perro salvaje? Igual que una hiena, ¿no? Y ellos aullan, ¿no? Así, así. Y después también andaré despojado y desnudo. O sea, como mendigo. Van a ver un mendigo por su calle. Escuchen, da gusto verla, así un mendigo que camina por tu calle, que se quedan a dormir en tu frente o se queda a dormir en tu casa y te grita y así va a pasar, así va a ocurrir. No da gusto, ¿no? Pero así voy a hacer porque es grave lo que está ocurriendo. Doy que pendereje la bala, entonces allá poman a llamar la atención. Estas cosas no hacía Isaías. Isaías era más refinado, más de buen vestir, de buen andar. Él, sin embargo, también daba duro, pero ahí en la corte real y a los hombres importantes. ¿Quién decidió eso? ¿Quién decidió de esta manera enviar estos profetas? ¿Ellos o Elohim? Elohim. Elohim quería un profeta medio mendigo, medio loco. No hay juicio por nada, que esté gritando por la calle semidesnudo ahí. Y otro profeta bien fifí, bien distinguido ahí entre la realeza también diciéndole sus verdades. Él quería así. Y nosotros vemos, por ejemplo, entre los apóstoles, los primeros discípulos que escogió Yeshua eran hombres de pueblo, hombres del vulgo, hombres sencillos. Pero después elige a un hombre elocuente. Está Apolo, está el apóstol Pablo, ya para llevar el mensaje ante la autoridad. Ustedes saben que Pablo era el único que tenía posibilidad de poder entrar en una sinagoga y dar una charla así, porque él era discípulo de Gamaliel. O sea, él era de la clase alta del judaísmo en esa época. ¿Entienden, no? Entonces él podía llegar hasta los lugares más importantes, más especiales. El Todopoderoso decidió así. Él podía relacionarse fácilmente con romanos. Entendía la cultura, la manera, el lenguaje de los romanos. Y igual los demás apóstoles también entendían la necesidad del pueblo de Galilea y de todas estas partes. Entonces, vemos entonces cómo Elohim busca la manera de llevar su mensaje
a cada persona en la condición que esté. No importa si está en la alta sociedad, abajo o como sea. Uno podría decir, Elohim se olvidó del pueblo, se olvidó de la gente necesitada, se olvidó de la gente humilde. No, ahí le puso a un profeta como Miqueas, humilde, sencillo y muy emocionado, ¿no? Y sobre todo que no deja pasar de balde una ocasión. Ve el sufrimiento y la necesidad. Entonces dice, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Su llaga, vamos a ver qué hay en ese punto, si es lo que pienso. Sí, Segunda de Reyes 15. Ahora vamos a ver por qué apareció esta llaga, esta mancha fea. Vamos a 9. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Entonces, este versículo 9 está diciendo, voy a empezar a gritar como loco esto que va a acontecer. Voy hasta quitarme la ropa, voy a ponerme ceniza, voy a llorar, gritar, porque la herida, la enfermedad de ese pueblo, de Samaria, llegó hasta Judá y hasta la puerta llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta el pueblo, no me acuerdo cómo se llamaba, hasta ahí llegó. Mi gente también está viviendo así. Ya el colmo ha llegado, entonces no voy a parar. ¿Cuál es esa llaga? ¿Cuál es ese caos? ¿Cuál es esa tragedia que está llegando a Jerusalén y a Judá? Eso vamos a ver en primer libro de Reyes, capítulo 15. Presten atención. Presten atención. Nosotros venimos para aprender, así que quiero que atiendan. Reinado de Azarías. Vamos a leer este capítulo con mucha calma y tranquilidad, porque ustedes quieren aprender. ¿Cuál es esa llaga horrible que está llegando a Judá? Estos son los reyes de Israel, la tribu del norte, en tiempos de Miqueas. Son los que están reinando en tiempos de Miqueas en el norte. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 17 años y 52 años, reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Estamos un poquito atrás de Miqueas, estamos entrando como en el contexto, ¿no? Ponerle que Miqueas acá era un niño, bebé, y todavía. Y está ya mostrándonos cómo está el ambiente. Mas el Eterno hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando el pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotán su hijo. Ahí ya empieza a aparecer Miqueas, ¿no? Ya empieza, ya es un joven, ya es una persona que ya está dándose cuenta de que iba a ir a la porteña. Reinado de Zacarías. Vamos al norte. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. Algo raro ya. El hijo de Jeroboam, uno de los reyes que reinó 50 años en el norte, Jeroboam II, reina 6 meses nomás. El que trajo la prosperidad y el progreso al país. Dice, hizo lo malo ante los ojos del Eterno, como había hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam I, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Empezó la revuelta en el norte. ¿Cómo se llamaba? Zacarías, no, Zacarías. Los demás hechos de Zacarías de Israel, aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel.
Y esta fue la palabra del Eterno que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. El que antes había reinado era 6 meses, ¿no? Y 1 mes nomás ya. Ibaim a la porte. Después, ¿por qué? Porque Manaén, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. O sea, viene otro y no, ya golpe. Eso es lo que trajo el progreso. Jeroboam II hizo prosperar tanto el país que ya nadie pensaba en prosperar, sino yo voy a tener poder. Todos querían apoderarse de un país rico, de un país grande, que era Israel del norte. Nadie le importaba a Judá, porque Judá estaba en ese tiempo de desastre, Sarambí. Pero miren lo que está ocurriendo. Ese deseo de poder, ansia, para este entonces Oseas estaba dándole con todo, también estaba ahí ya. Amós creo que ya no estaba más, ¿no? Amós ya había dejado de estar, Oseas estaba predicando. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tirsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores. Desde Tirsa la saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban en Sida. En su propio país, una ciudad que se le reveló: no te vamos a aceptar. Bueno, abrila vientre de las mujeres. No estamos hablando de asirios, israelitas mismos. Y Tabupamos y ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está? ¿Por qué narramos esto? Porque Miqueas está diciendo que esta llaga, esta enfermedad, está llegando a Judá. Él está viendo esto en Judá y se desespera. Y él ya ve el juicio contra este país. Reinado de Manahem. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. Este sí ya reinó mucho. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno. En todo tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Al final vino el rey de Asiria, y él, en vez de pelear o defenderse, vamos a hacer lo siguiente: te voy a pagar y confirmame el reino. Ese es el reino, yo voy a ser tu súbdito cañijap, yo te voy a pagar. Así ya se estaba viviendo ahí, todo un complot. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos de cada uno, 50 ciclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. ¿Qué hizo? Le obligó a la gente, especialmente a los ricos, a que pagasen una fuerte cantidad para darle al rey de Asiria. Ustedes ya ven ya lo que está ocurriendo en el país. Entonces, si una persona no quería dar, ¿qué le hacían? Le arrestaban, le confiscaban sus bienes, le vendían su terreno. Entonces, si no tenés para pagar, vamos a tener que vender tu terreno. No, pero eso está prohibido en la Torah. Torah, digo, esto ya, Torah era de antes, ahora ya otros tiempos era. Entonces, terrible. Era un delito que se venda la propiedad en esa época, pero este rey empezó a vender las propiedades. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar Pecaías, su hijo. Reinado de Pecaías. No sé si le interesa saber a ustedes estos reinos, pero es interesante. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaías, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años. ¿Y qué otra vez? E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, el que hizo pecar a Israel, y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real,
en compañía de Argot y de Arié, y de 50 hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Uno de sus capitanes nuevamente se levanta contra él, hace una revuelta y le mata. Y este Peca, ya vimos hace rato, ¿no? ¿Qué va a hacer él? Va a invadir Judá. Va a ir a masacrar a muchos judíos. Va a hacer una tragedia, un lamento grande. Imagínense lo terrible que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en ese momento. Sigamos. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Peca. Vamos a Peca. En el año 52 de Asa, mientras en Judá sigue Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Sí ya era la época neta en donde Miqueas estaba predicando. Era la época fuerte, la época clave. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Iom, Abel, Bet Maaca y a Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Fue la primera invasión de Asiria, ya pronosticando que pronto se viene ya la invasión a Samaria. Pero ¿qué creen? Si estas ciudades fueron invadidas por los asirios, destruidas, atacadas, y en aquella época, ¿quién estaba profetizando en Israel? ¿Quién era el profeta en Israel en este tiempo? Oseas. Y Oseas estaba gritando: miren lo que le pasó a nuestra gente. Los asirios vinieron y les abrieron el vientre. Peo y cota pendereje, pe cambiana será. Peña repentina. No tenemos tiempo para oírte. El rey estaba tan involucrado ahí en Samaria, viviendo ahí, que no pensó que esto se viene contra él. O y Ari la problema, no podía notar, no podía darse cuenta. Oseas predicando como loco en Samaria y Miqueas en Judá. Un momento tenso, un momento difícil que esas personas no podían entender. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Jotam. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos del Eterno, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa del Eterno. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. 37. En aquel tiempo comenzó el Eterno a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Eso es lo que habíamos ya leído hace rato. Después de Jotam, ya el pueblo era Acaz, fue el rey, ¿no? Que ya leímos eso. Empezó a traer a Baal, empezó a adorar ídolos. Entonces, como prueba, como señal, Elohim le enviaba sirios y norteños a Judá para quebrantarle. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y su padre reinó en su lugar, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Ya leímos sobre Acaz. ¿Entendieron qué es lo que le quebrantaba a Miqueas? Esta llaga del norte ya está en el sur. ¿Vimos? Acá termina, este capítulo termina con el reinado de Acaz. Y ya hemos leído en 2 Crónica 28 lo que Acaz hizo. Sacrificó a su hijo. Entonces, para ese entonces, ya Miqueas como loco estaba predicando en Judá. Bueno, continuemos. Creo que es interesante saber todos estos puntos para conocer la Biblia, para saber por lo menos lo que leemos cuando leemos y de dónde sacan los profetas los argumentos para decir lo que dicen. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá,
llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y ahora va el juicio y la palabra contra cada aldea, cada pueblo que va a ser invadido por Asiria. Todos estos pueblos que vamos a mencionar, previamente van a ser invadidos por los asirios. Después de que Samaria se ha destruido, el norte se ha destruido, el rey de Asiria va a planear un ataque esta vez contra Judá. Pero muchos pueblos, recuerden que le dije que contra el rey Ezequías los judíos conspiraron y muchos pueblos no quisieron unirse a él. Cuando Isaías le dice, no pelees con el rey de Asiria, confía en la Torá, estos pueblos no estuvieron de acuerdo con él. Quisieron armar una coalición y rebelarse contra Ezequías. Entonces ahí le dijo el profeta Isaías que ellos iban a tropezar y iban a caer. Eso está en Isaías 8, ¿no? Ustedes pueden buscar ahora. El que pisa la piedra, me dice, va a pisar la piedra, piedra floja, ¿no? Piedra floja va a resbalar. Ellos van a pisar una piedra floja. Hay en algunas veces cuando vos cruzas el arroyo, hay piedras así, hay una que se ve bien pero está floja. Y vos pisás y te vas a caer. Eso le va a ocurrir a esos pueblos. Eso Isaías profetizó al rey Ezequías. Así que a ni se preocupa. De a la ley y al testimonio. Pe antes de seguir hablando. Creía porque ni hay tío o página. O keiti y coin. ¿Entienden hasta acá? ¿No? Que muchos puntos ya estamos tocando. Pero bueno, por eso es que tenemos que estudiar la Biblia, porque si yo leo, hablo y ¿de qué es lo que está hablando? Yo nunca ando leyendo, la película, y por eso texto por texto, libro por libro estamos aprendiendo. Esa es la idea. No digáis en Gad, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. Gad significa lloro. O sea que al pueblo de lloro le tenés que decir no lloren, ¿no? Y también revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. Bet-le-Afra quiere decir casa, acá tengo, casa del polvo. O sea, lo que le está diciendo, ustedes, los de Gad, van a llorar y los de Bet-le-Afra se van a revolcar en el polvo. Recuerden, estas ciudades van a ser masacradas por los asirios. Pásate, oh morador de Zafir, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. Ahora, ¿qué quiere decir Zafir? Zafir quiere decir, en otra versión he visto Bella Vista, ciudad de Bella Vista, imagínense, Bella Vista. ¿Ustedes conocen una ciudad que se llama Bella Vista? Quiere decir que Zafir significa lugar precioso, lugar hermoso, o también otra definición es gente elegante. Gente elegante. Entonces, ¿cómo serían en Zafir? Todos elegantes. Entonces, ¿qué es la profecía contra ellos? Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. Ya, así vas a quedar. No vas a quedar con elegancia. El morador de Saanán no sale. El llanto de Bet-Tesel os quitará su apoyo. ¿Qué es Saanán? ¿Qué significa? Marcha, o también significa los que avanzan. O sea que la profecía va de acuerdo a su nombre contradiciéndole. No sé si se dan cuenta, ¿no? El nombre de la ciudad contradice con lo que le va a ocurrir, porque siempre vos le pones a tu ciudad un nombre de éxito, pero Miqueas le está diciendo ese éxito va a girar. Ustedes que se llaman ciudad elegante van a andar desnudos. Ustedes que se llaman ciudad sin polvo van a andar polvoreados. Y ustedes que se llaman ciudad que avanza, ciudad próspera, ¿qué dice ahí? No sale. El morador de ciudad que avanza, no sale, no se mueve ni a un lado. El llanto de Bet-Tesel. Ahora, ¿qué significa Bet-Tesel? Casa del vecino o casa de al lado, la casa que está cerca. Os quitará su apoyo. O sea que siempre el que está al lado es el que te da apoyo, ¿no? Pero esta vez, o ya vayan de yucaja, quinita, no pensamos a indireje. Entonces, lo contrario, ¿no? Después quitará su apoyo. Porque los moradores de Maroc anhelaron ansiosamente el bien, pues
de parte del Eterno el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. ¿Qué significa marot? Marot, amargura, angustia. Entonces, dice que ellos anhelaron ansiosamente el bien, porque una ciudad de amargura, todo el tiempo lo que está buscando es prosperidad. Versículo 13. Un sit, ¿qué sería un sit, no? Preparar, puede ser preparar, alistar. El carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Y atiendan muy bien este versículo. Esta ciudad Laquis, ahí está en la escritura, es una de las ciudades que fue arrasada por los asirios, ciudad de Judá, que fue arrasada. Después de Laquis fue la última, era la ciudad, dicen que era la ciudad puerta, la ciudad fortificada, la ciudad impenetrable, que para invadir Judá tenés que pasar por Laquis. Los asirios vinieron y masacraron, no dejaron ningún vivo. Y después ya seguía Judá. Imagínense. Aquí Miqueas le está acusando a esta ciudad de ser la causante de que todos los demás hayan pecado. ¿Por qué? Porque cuentan que en Laquis, los moradores de Laquis fueron los primeros que empezaron a adorar a Baal, a traer las costumbres de Israel. Ahí fue donde se propagó, ¿entienden? Hasta ahí llegó, hasta ahí, y de ahí se distribuyó por las demás ciudades, incluyendo hasta Jerusalén. Eso cuenta. Vamos a ver el texto, otra versión para entender mejor. Ahí 13. El asedio de Laquis tuvo lugar en el año 701 antes del Mesías y formaba parte de la campaña del rey asirio Senaquerib por conquistar Judea. El asedio terminó con la toma de la ciudad por los asirios. Una pequeña información. Año 701, ¿no? Sería entonces 21 años después de que cayó Samaria. 21 años después, esta ciudad súper importante, ciudad clave. O sea, para Judá, para Jerusalén, si cae Laquis, Jerusalén ya está frito. O sea, los asirios tenían en cuenta bien esto. Si nosotros logramos tomar esta ciudad de Laquis, ya Israel, Judá es nuestra. Pero no contaban con la astucia de Elohim, ¿no? Sí, por eso fue que cuando llegaron a Laquis, esperaron un tiempo. El rey Senaquerib trajo la mayor parte de su ejército, porque ellos pensaban exterminar a Jerusalén, no querían sobrevivientes, querían hacer desaparecer la ciudad de Jerusalén. Ya no había quien le iba a impedir, ya todos los demás pueblos de Judá habían sido tomados, ya eran todos esclavos, solo faltaba Jerusalén. O sea, cualquiera puede decir, ya tienen la guerra ganada, ya no hay esperanza para Judá. No hay nadie que pueda venir del norte a ayudarle a algún ejército que está escondido. Solo quedaban los que estaban en Jerusalén libres. Pero ahí apareció el ángel del Eterno para protegerlo. Entonces, imagínense, era la esperanza de Judá. O sea, podemos decir la esperanza humana. Esa era la esperanza humana. El poder militar de Jerusalén estaba en Laquis. Fue arrasada, fue destruida. Como para que nadie diga que un poder humano le salvó, sino para que puedan entender, fue Elohim lo que te salvó. Y acá Miqueas ya profetiza, se puede decir unos, 30 años antes. 30 años antes, Miqueas profetizó hasta el año, ¿cuánto dije yo? 735, ¿no? 735. Y si Samaria cayó en el 722 y Judá, o sea, Laquis cayó en el 700, son 35 años antes, Miqueas ya advirtió que iba a venir este juicio, esta destrucción. ¿Cómo advertía? Como loco. Sacando, imagínense que yo me saque toda la camisa y escúchenme, porque no me atiende alguno o qué, alguno mañana a otro lado, no sé, precisamente ni aún así
le hicieron caso. Allá me dicen algunos, no, así nomás, pastor, te estamos entendiendo eso, te estamos entendiendo bien. Bueno, menos mal. Bueno, uncid del carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión. Si es que era tu cuartel protector, de ahí era tu defensa, y ellos luego permiten que llegue todo lo, ¿cómo se dice?, lo corrupto, entonces le está responsabilizando a ellos. Porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel, por tanto vosotros daréis dones a Moreset Gad. Las casas de Asik serán para engaño a los reyes de Israel. ¿Qué significa este posesión? Su significado de esta palabra Moreset Gad significa posesión. De Gad, de posesión del lloro, de Gad era el lloro. Serán para engaño a los reyes de Israel. Las casas de Asik serán para engaño a los reyes de Israel. Así también tiene un significado. Engañador. Significa así, ¿no? Engañador. Quiere decir que, según algunos comentarios, esta ciudad Asid era entre Asid y Maresa, ¿no? Eran ciudades donde vivían gente importante, gente adinerada, gente de alta categoría. O sea, se puede decir, yo veo en este orden, está Laquis, la ciudad protectora, y después están unos pequeños tipo condominios privados, así se puede decir, ¿no? En nuestra época así podemos decir nosotros. Condominios privados, donde están gente adinerada, gente poderosa, y después ya viene Jerusalén. Entonces, una vez destruido Laquis, viene la destrucción contra la gente que tenía posesiones, y dice que ellos obtuvieron toda esta riqueza de los robos, de las compras ilegales, de todas las falsedades que se hacían. Y es algo interesante, si vos tenés a la ciudad defensora a tu lado, entonces como que te sentís protectora. Y ya atrás le dejás los vulgos de Jerusalén, los religiosos, vos manejás la riqueza, los comercios, vienen los mercaderes, negociar. Si tenés a un esclavo, le vendés ahí, Laquis te protege, él te da, algo así. Es como, ese Laquis sería como la fuerza armada, ¿no? La fuerza militar, que le ayuda a los ricos de la ciudad. Me van captando lo que Miqueas está queriendo decir, ¿no? Entonces, las casas de Asid era engañador, serán para engaños. Se puede decir donde vivían los engañadores. Las casas de los engañadores serán para su engaño, no van a durar mucho. Serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulán. Dice, aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. Maresa quiere decir conquistador o cabeza principal. Voy a traer nueva gente. Versículo 15, ¿no? Aún traeré nuevo poseedor. Quiere decir que en este lugar, Maresa, vivían ya la realeza, la gente de plata, la gente de dinero. Voy a traer otra gente que viva ahí. Ya no van a morar ustedes en ese lugar. Y Israel huirá hasta Adulán, un pueblo donde huyan. Versículo 16, el último versículo. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Veamos esa versión, otra versión. Dice, habitantes de Jerusalén, lloren y afeítense. ¿Cuál era la siguiente ciudad que quedaba? Jerusalén. Entonces ese es el comunicado para ellos. Habitantes de Jerusalén, lloren y afeítense la barba. Lloren y córtense el cabello hasta quedar calvos como un buitre. Sus hijos queridos serán llevados a un país lejos de aquí. La pregunta, ¿esto ocurrió con el asedio de Asiria? No, ¿verdad? Hasta Jerusalén paró el rey asirio. ¿Gracias a quién? Al rey Ezequías, que confió en las palabras de Isaías. Pero esta profecía continuará, ¿o no?
Es como decir, no se queden atrás. Yo, Miqueas, me voy a morir, pero mi profecía continuará. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? ¿En tiempos de quién? Jeremías. Por eso Jeremías les recordaba a la ciudadanía de Jerusalén de esa época lo que había dicho Miqueas. Y Jeremías era del año 600, o sea, 100 años después. 100 años después, Jeremías le advertía al pueblo lo que había dicho Miqueas. O sea que es interesante entonces poner atención a las profecías antiguas, ¿o no? Porque muchas veces en ese tiempo, gracias a la fe o misericordia del Padre, paró, no se cumplió, pero esto continuará. Porque generalmente las profecías venían por una razón, por haber hecho algo que al Padre le desagradaba. Quiere decir que si en esa época se arrepintieron, pero con la nueva generación vuelve a hacer lo mismo, la profecía vuelve a tener vigencia, vuelve a activarse. ¿Están entendiendo? O sea, profecía de Miqueas activada, volvió otra vez. Alerta. ¿Y quién lo activó? ¿Quién le hizo recordar al pueblo? Jeremías. Volvió a activar. Estamos en la misma hoy. En este tiempo también. Si nosotros queremos, si estamos viendo al pueblo hacer lo mismo que hacía antes, tenemos que activar estas profecías para que el pueblo reaccione. Y si hay que sacar, no, eso no, hasta ahí nomás, ¿no? Hasta ahí nomás. Creo que ya se entiende bien. Bueno, así empezamos entonces este primer libro de Miqueas, por la gracia de nuestro Elohim. Durante estos tiempos vamos a ir aprendiendo más cosas. Este es el arranque nomás. Después ya va a ir desarrollando detalladamente qué ocurre. Y también Miqueas habla de un mensaje de esperanza. Por eso su mensaje tiene juicio y esperanza. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Miqueas. Le deseamos bendiciones y hasta pronto.